va a ver todo un poco fucsia, pero no quiero que piensen que las obras de la arquitectura del Renacimiento eran fucsias. Es un efecto psicodélico que estamos teniendo en este momento. Decía, vamos a ver arquitectura del Renacimiento. Ustedes estuvieron viendo primero una introducción histórica al Renacimiento y la transición con el gótico. Bueno, en realidad primero fue mi teórica un poco también, que mostraba quería mostrar esa transición con algunas cuestiones. Después la teórica histórica, después tuvimos la de historia del arte de Eugenia, donde también vimos esa transición. Y hoy ya vamos a dejar el gótico de lado, prácticamente, alguna cosita muy chiquita al principio. Y ya nos vamos a centrar en el Renacimiento y en particular en la arquitectura. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque yo traje preparado muchas cosas para ver hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, en principio vamos a empezar con dos arquitectos que son fundamentales, son muy importantes para entender sobre todo lo que es el primer renacimiento en arquitectura, o lo que se llama el primer renacimiento, que son Brunelleschi y Alberti. Después van a aparecer los nombres para que los puedan anotar correctamente. No tanto Alberti, que se escribe como suena, sino Brunelleschi, que es un poquito más tramposo. Empecemos, porque no tenemos mucho tiempo para ver todo lo que hay que ver. Como les decía, empezamos enfocándonos sobre todo en la primera parte del Renacimiento, que es el 480. Después, si llegamos, vamos a ver algo también de la segunda parte del Renacimiento, como de los fines del 480, principios de 1500, del 500. Y la clase que viene también van a tener la teórica sobre manierismo, que ya es como la segunda mitad del 1500. Vamos a ir cubriendo esos espacios de tiempo. Y quería empezar dando como una guía de cosas para que después chequeemos hasta qué punto. Esto se supone que es como lo que aparece, digamos, en los libros en general o en las páginas de internet si buscan arquitectura del Renacimiento. La mayoría de estas cosas, algunas bueno, algunas no tanto, pero la mayoría de estas cosas las van a encontrar en casi cualquier guía de arquitectura del Renacimiento que diga, bueno, ¿cómo es la arquitectura del Renacimiento? Es así. Y yo lo que digo es, partamos de este punteo inicial para empezar a ver qué pasa realmente en las obras de arquitectura, ¿no? Para ver si realmente se cumple todo esto que estamos viendo aparecer acá, o se cumplen algunas cosas, a veces sí, otras cosas a veces no, en qué condiciones y en qué momentos se cumplen esas cosas. Algo más que me quedó por decir que es importante. Tomen apuntes porque de las teóricas de hoy van a tener que entregar un pequeño trabajo que es como si fuera las guías de lecturas que hicieron con los textos, ¿no? ¿Recuerdan las guías de lectura de los textos? Bueno, es igual, pero con la teórica, y la única diferencia es que las preguntas las van a tener que hacer ustedes y responderlas ustedes mismos. Pero lo importante es que por ahora vayan tomando apuntes. Después la tarea es fácil, pero si tomaron los apuntes, si no, se les va a complicar. Este cuadro, con todas estas cosas, va a volver a aparecer en algún momento al final para recordar de qué estábamos hablando. Decíamos, Brunelleschi se escribe así, raro, no se escribe como suena exactamente, porque se escribe en italiano. Filippo Brunelleschi, yo lo llamo acá el primer arquitecto, muchos libros de historia lo van a encontrar ustedes como el primer arquitecto, y eso tiene que ver con distintas cosas alrededor de la figura de Brunelleschi y la vida de Brunelleschi, pero en el desarrollo nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir encontrando esas pistas y nos vamos a ir dando cuenta por qué a Brunelleschi se lo llama el primer arquitecto, siendo que arquitectura hay hace muchos años, incluso arquitectos conocidos por su nombre hay hace muchos años. Por ejemplo, no sé,
Imhotep era un arquitecto egipcio. Entonces, ¿por qué si conocemos el nombre de un arquitecto egipcio decimos que Brunelleschi fue el primer arquitecto? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Tenemos acá, para empezar, una cosa interesante que tiene que ver con la perspectiva, con el desarrollo de la perspectiva y con la influencia que tiene Brunelleschi en el desarrollo de la perspectiva. La perspectiva ya existía, no solamente en la etapa anterior del gótico, sino que existía hace mucho, desde un punto de vista como intuitivo, o si quieren pragmático, que es una perspectiva tomada de la realidad, básicamente copiando la manera en la que las cosas fugan, diríamos hoy, ¿no? La manera en la que las cosas se van alejando y se van achicando. Lo que hace Brunelleschi es desarrollar la perspectiva científica, lo que se conoce como perspectiva científica, que es un método que permite que esa perspectiva no sea intuitiva, que esa perspectiva se pueda hacer midiendo y se pueda hacer reconstruyendo exactamente las medidas de una cosa, y por lo tanto tiene la virtud de que es reversible, ¿no? ¿Se entiende esto? Yo puedo dibujar algo que está en la realidad en perspectiva, y después de esa perspectiva puedo volver a sacar las medidas de algo, si está hecho científicamente, ¿no? Que con las otras no se podía hacer. Entonces ya eso lo hace un método científico, entre comillas. Tiene otras características interesantes, pero lo que yo le quería mostrar es que Brunelleschi, cuando desarrolla la perspectiva científica, no está pensando como puede pensar un par de siglos después Descartes, por ejemplo, en Francia, ¿no? o Gaspar Monge, que va a ser el que va a desarrollar el sistema Monge, que por ahí ya lo vieron ustedes, que es el sistema de corte, vista, axonométrica, isométrica, cabellera militar, toda la cantidad de básicamente vistas ortogonales, que se llaman, ¿no? O perspectivas ortogonales. Bueno, esa manera de pensar el mundo tiene que ver con un contexto. Brunelleschi no está en ese contexto, ese contexto, podríamos decir, del positivismo, está en otro contexto. Y ese otro contexto hace que él desarrolle esta perspectiva científica queriendo entender mejor lo que está viendo, pero también queriendo poder usarla como manera de proyectar. Porque la diferencia es esta. No es solamente que quiere que sea más realista el dibujo respecto de la realidad, respecto de lo que está ahí, sino que además lo que le permite esto a Brunelleschi, esta herramienta, es poder dibujar algo con método de perspectiva, aunque ese algo no exista. Y que ese algo parezca como que existe, parezca que se vea como se va a ver aproximadamente en la realidad. ¿Sí? Entonces, esta característica proyectual que tiene la perspectiva en Brunelleschi es muy importante y hace a su condición, digamos, de primer arquitecto. Acá estamos viendo un invento de Brunelleschi que se llama la tavoleta, que es como la tablita en italiano, que básicamente consiste en que él pinta sobre una tabla. Se ve bien en la figura de arriba, bueno, no se ve bien, pero acá se ve perfecto. En la figura de arriba, ¿no? Lo que ven es que él tiene un dibujo, una pintura, que es esa del Baptisterio de Florencia, ¿no? Esa pintura está dibujada o está pintada con método perspectívico y tiene un agujerito. Yo pongo la pintura delante de mi cara, pero con la pintura mirando hacia adelante, y miro por el agujerito y pongo adelante de mí un espejo. ¿Sí? Entonces lo que yo consigo con eso, si yo me pongo en el lugar adecuado, es que el espejo refleja la pintura y además de reflejar la pintura, refleja lo que está atrás de la pintura. ¿Sí? Entonces, no sé si acá se llega a apreciar, pero el efecto que se consigue es un efecto de fotomontaje. Lo que está haciendo Brunelleschi es colocar un edificio en un lugar
y hacer un fotomontaje del edificio en tiempo real, ¿sí? Porque el edificio, el dibujo, se refleja en el espejo, pero también se refleja el fondo de lo que yo tengo atrás en el espejo. Y eso hace superponer las dos imágenes y generar un fotomontaje. Con la virtud de que además el espejo, por ejemplo, el cielo lo refleja en tiempo real y se ven pasar las nubes, o sea que es un fotomontaje casi de video. Eso lo hace Brunelleschi. Tarda muchos años en volver a aparecer eso como tecnología. Dice Brunelleschi, mirando la cúpula, dibujando, un textito sobre la invención de la perspectiva. Lo voy a ir leyendo si lo leemos juntos. Así, incluso en estos tiempos, se expone y se realiza justamente lo que los pintores denominan hoy perspectiva, porque es una parte de la ciencia que es, en efecto, colocar bien y con razón los aumentos y las disminuciones. Sobre estas pocas líneas y otras cuantas de Manetti, se ha discutido y se discute mucho porque están cargadas de referencias y significados como pocas. Todo el mérito de esta invención es restituido a Brunelleschi en contra de la afirmación de Alberti, en su libro de la pintura, donde dice: encontré pues este modo óptimo, donde describe el método de la perspectiva central. Esta consiste en la regla científica, esto es matemáticamente exacta, en un teorema, diríamos, para colocar bien y con razón, es decir, racionalmente, los aumentos y las disminuciones que se presentan a los ojos de los hombres, de las cosas de cerca y de lejos, de qué medida pertenece a qué distancia. Por tanto, Manetti ya no entiende el espacio como un dato ilusorio o accesorio artísticamente, o respecto a sus más cercanos predecesores, irracional y objetivamente indefinible, sino que lo incluye entre las premisas fundamentales e indispensables de la creación artística, deduciéndolo de una realidad objetiva. Manetti es diríamos, es un biógrafo de Brunelleschi, es un autor que se ocupa de hablar de Brunelleschi, y ahí dice el texto que Manetti restituye a Brunelleschi la invención de la perspectiva, porque Brunelleschi no lo escribe en ningún lado. Brunelleschi lo desarrolla y lo lleva a cabo y lo aplica a la arquitectura, pero no lo escribe. Alberti, que es un arquitecto que vamos a ver después, es un arquitecto que además de hacer arquitectura se dedica a escribir, y en su texto, en uno de sus textos, él dice que encontró este método. Dice: he encontrado, no sé qué, cuenta como, bueno, me lo encontré. No dice dónde se lo encontró, pero se lo encontró a Brunelleschi, que eran colegas, ¿no? Bueno, ya digo, Manetti se lo devuelve a Brunelleschi, la invención se la devuelve a Brunelleschi, podemos saber que realmente fue de él la invención, ¿no? Para empezar a contar un poquito la historia de Brunelleschi, que sería bueno después que googleen ustedes a ver qué encuentran por ahí, porque hay algunos datos biográficos interesantes que yo no voy a poder contar. Hay una primera parte de la carrera de Brunelleschi que se desarrolla en Florencia. Florencia, como venimos viendo a lo largo de todas las teóricas, es un lugar muy importante para el nacimiento de esto que va a ser el Renacimiento, a pesar de que sea un fenómeno relativo, a pesar de que no sea una gran revolución, a pesar de que no sea el único renacimiento posible. Este renacimiento se localiza sobre todo como punto de partida en este lugar, en esta zona, y toma Florencia como sitio paradigmático. Les contaba, hay un concurso para las puertas del baptisterio de Florencia. El baptisterio es el edificio que yo mostré antes en el dibujo de Brunelleschi, ese edificio medio octogonal. Hay un concurso para las puertas del baptisterio donde compiten varios artistas y básicamente quedan como finalistas Brunelleschi y Ghiberti, que es otro artista italiano, escultor, compitiendo por las puertas del baptisterio, y Ghiberti le gana el concurso. Entonces Brunelleschi, que había perdido ese concurso, se va a Roma. Se va a Roma a estudiar la arquitectura romana, que también es un gesto que tiene que ver con empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es un arquitecto, entre otras cosas es arquitecto, pero fundamentalmente digamos que es arquitecto, que
no solamente se preocupa por pensar cómo dibujar, cómo proyectar, sino que en un momento de su vida pierde un concurso y dice: me voy a ir a Roma a estudiar las ruinas romanas, que era algo que no había pasado antes. Y él se va a Roma a estudiar las ruinas romanas. Y dice Manetti, en este libro sobre la vida de Brunelleschi, que como digo es el biógrafo, uno de los biógrafos de Brunelleschi, fíjense la fecha, porque eso es importante también. Es un biógrafo de Brunelleschi que escribe en 1447, o sea, es un biógrafo de Brunelleschi con Brunelleschi vivo, ¿sí? O sea, muy cercano, no es que es alguien que escribe 2 siglos después. Dice Manetti: al observar las esculturas, vio el modo de construir de los antiguos y sus simetrías, y quedó iluminado al intuir un cierto orden de miembros y huesos muy evidente, como el que Dios da a muchas cosas. Pareciéndole muy diferente a lo que se usaba en aquellos tiempos, se propuso reencontrar el modo excelente y de gran artificio de construir de los antiguos y sus proporciones musicales. Y viendo cosas grandes y difíciles que entre ellas había, no pudo por menos de tratar de entender los modos e instrumentos que aquellos habían manejado. O sea, se va a estudiar la arquitectura romana. Bueno, Manetti hace como un relato un poco romántico del viaje y de todo. Bueno, no está el libro entero, pero bueno, se le va un poco la mano a Manetti. Pero más allá de eso, él va y estudia no solamente cómo eran los capiteles o cómo eran las proporciones, sino también estudia detalles técnicos. Piensen que muchas obras estaban como en semi-ruina, estaban mucho mejor de lo que están ahora, pero estaban muchas como en semi-ruina, lo que permitía ver por ahí el interior de los muros, el interior de las bóvedas, ¿no? Como porque cuando algo está semi-derruido vos podés ver cómo está hecho. Entonces no es solamente los detalles estilísticos o estéticos de esa arquitectura, sino también los detalles técnicos. Cuando, después de su viaje por Roma, Brunelleschi vuelve a Florencia y se encuentra con otro concurso, que es el concurso, inicialmente, es el concurso para realizar la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, Santa María de las Flores, en Florencia, de la Catedral de Florencia. El primer concurso, en realidad, es un concurso solamente para diseñar la cadena, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto de la cadena? ¿Y por qué lleva una cadena? ¿Qué tiran de, cómo es? No. Las cúpulas, muchas de las cúpulas, llevan una cadena alrededor del tambor, en la parte donde la cúpula apoya, porque la cadena sirve como anillo de tracción, ¿sí? No sé si vieron algo en estructuras de esto, pero la cúpula, por su forma, en general tiende a abrirse, ¿sí? Tiende a hacer este movimiento. Entonces, en general las cúpulas llevan en el lugar donde apoyan, lo que es el anillo inferior, algún tipo de anillo de tracción, que en este caso era una cadena, mejor para tracción que una cadena. Para el diseño de la cadena hay un concurso, se presentan de nuevo muchos artistas y arquitectos y escultores, vuelven a competir Brunelleschi con Ghiberti, y en este caso Brunelleschi le gana a Ghiberti, le gana haciendo algunos truquitos, pero le gana. A partir de eso aparece el concurso para la cúpula, porque era solo la cadena, ¿no? Se concursa la cúpula. Y todos decían, el concurso de la cúpula era mucho más complicado, porque había mucha gente que directamente decía: esa cúpula no se puede construir, es imposible, no se puede hacer. Piensen que el tambor, el diámetro de la cúpula es de 42 metros, ¿no? 42 metros, ¿se pueden imaginar 42 metros? Más o menos. Bueno, 42 metros, es mucho. Era una cúpula muy grande. Y realmente en ese momento pensaban que no existía la tecnología para construir esa cúpula. Decían: no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. Y había la gente que se presentaba al concurso, no solamente tenía que mostrar un dibujito, sino que tenía que decir cómo la iba a construir. Entonces los métodos de construcción que aparte que proponían a veces eran cosas loquísimas. Había uno, por ejemplo, que proponía llenar toda la catedral de tierra y arena hasta arriba, y entonces empezar a construir la cúpula llenando con tierra, y cuando la terminaban de construir le vaciaban la tierra. Había cosas muy muy locas.
Entonces todos decían, bueno, no, es una locura, no sé qué. Había una muy graciosa que era, en vez de llenar con tierra, llenaban todo con monedas de oro. Y entonces, cuando hubiera que vaciarlo, dejaban entrar a la gente y la gente se llevaba las monedas de oro y se vaciaba solo. Bueno, entre todas esas locuras, hay alguien que se pone a pensar y que vuelve de Roma y que vuelve de Roma con cosas en la cabeza. Mano de obra no te va a faltar. Y propone esto. Este es básicamente el proyecto de Brunelleschi. Es una cúpula que, si la miran, van a ver que tiene algo de gótica, porque es un poquito ojival, ¿no? Si fuera una cúpula renacentista en sentido pleno de lo que es el paradigma del Renacimiento, sería en general una cúpula semisférica, ¿no? Estaríamos viendo una cúpula semisférica, ¿no? Media esfera, o algo bastante parecido a media esfera. Pero en este caso es una cúpula que tiene algo de gótico, tiene algo de ojival, ¿no? Tiene algo de ese perfil de dos curvas, dos sectores de circunferencia que se encuentran en un punto. Pero una característica interesante, o sea, eso no lo hace por casualidad, eso lo hace porque la cúpula ojival, como el arco ojival, en realidad funciona mejor estructuralmente, o funciona de una manera más sencilla estructuralmente, porque la manera en la que descarga el arco ojival y la cúpula ojival es mucho más directa hacia lo que viene a ser, bueno, cualquier cosa que conduzca a las cargas verticales, columnas, muros, lo que sea, que vayan a conducir las cargas verticales. El arco o la cúpula o la bóveda ojival manda la carga, por decirlo de una manera sencilla, de manera más vertical, con menos empuje lateral. Las cúpulas semiesféricas tienen más empuje lateral, entonces son más difíciles de construir. Y aparte tienden más a colapsar de arriba también. Entonces, bueno, con este diseño él se aseguraba que ya tenía un buen punto de partida. Pero además, él desarrolla una serie de cosas que algunas las saca o se inspira en tecnologías romanas y otras las desarrolla él, que es donde vemos que nosotros lo llamamos arquitecto, pero en realidad es un tipo que perfectamente también al mismo tiempo era ingeniero, digo, mezclaba su característica de ser arquitecto también con la de ser ingeniero y con la de ser escultor y orfebre y un montón de otras cosas más, ¿no? Que tiene que ver con estas figuras de esta época. La definición de una profesión no era tan recortada como hoy en día. Lástima que se vea tan mal, pero lo que él hace básicamente es que él arma unos nervios. Si ven ahí, la cúpula tiene unos nervios principales, porque está armada como en gajos. La base es octogonal, entonces tiene 8 gajos que forman esta cúpula ojival, pero además tiene nervios interiores que la van reforzando, y después tiene anillos que también la va reforzando en el otro sentido, ¿no? Todo eso es ladrillo, todo está hecho de ladrillo, toda esa parte. Pero es un ladrillo que, trabajado de una manera determinada, puede trabajar también a la tracción, en cierto sentido. Puede soportar ciertos esfuerzos de tracción. Y después la otra característica que tiene interesante, acá no se ve tan bien, quizás se veía mejor en la otra. La otra característica que tiene interesante, que se ve algo acá también, es que la cúpula es doble. No sé si la llegan a ver ahí. La cúpula tiene un hueco adentro, que es eso negro que se ve. Eso es aire, ¿no? Entonces, en realidad, son dos cúpulas, una arriba de la otra. Casi exactamente iguales, con la diferencia que, bueno, la de afuera tiene la cubierta también, ¿no? Tiene las tejuelas de la cubierta para soportar la intemperie, pero son dos cúpulas, ¿sí? Que funcionan de forma solidaria. Este invento de la doble cúpula después se va a repetir a lo largo de la historia de la arquitectura, sobre todo para resolver este tipo de cúpulas gigantes, porque la doble cúpula tiene una serie de virtudes estructurales que les permiten justamente sortear estas grandes luces. Bueno, entonces vemos entre esos inventos de Brunelleschi está también esta idea de la doble cúpula o la cúpula con una especie de cámara de aire. Seguimos, y
Otra de las cosas interesantes que tiene es que, como veíamos, tiene como unos refuerzos también en el sentido horizontal, pero esos refuerzos van armando a su vez como si fueran gajos en el otro sentido, ¿sí? Que cada uno de ellos va apuntando hacia un centro que se va trasladando hacia arriba. Si fuera una semiesfera, todos los gajos apuntarían al mismo punto, porque en una esfera tiene todo el mismo radio de circunferencia, diríamos, ¿no? En una esfera todo apunta al mismo centro. Como no es una esfera, sino que es una curva que va subiendo, el centro de a dónde van apuntando esos gajos también va subiendo, ¿sí? Pero lo que vemos es que también la construcción de cada uno de lo que son gajos verticales, en horizontal también se construye en gajos. Hay una anécdota interesante que es que cuando ya ganó el concurso y se tiene que poner a hacer la obra, hay una disputa por quién va a hacer la obra, ¿no? Entre los gremios de Florencia. Los gremios es algo muy importante para entender cómo funcionan algunas cosas en la estructura social medieval y sobre todo de transición entre el medioevo y el capitalismo. Tienen un peso muy importante los gremios, no eran exactamente sindicatos, o sea, ahora gremio es igual a sindicato. Los gremios eran otra cosa, eran como el conjunto de todos los trabajadores de un rubro en particular, pero no era como un sindicato hoy en día, ¿sí? No había, por ejemplo, representación. Y lo interesante de esta anécdota es que cuando él tiene que ponerse a hacer la obra, los gremios de Florencia presionan para que no haya ningún gremio que se quede con toda la obra. Era una obra enorme, era la obra más grande que se había hecho en Florencia en siglos. Y entonces se acuerdan entre ellos, sin preguntarle nada a Brunelleschi, que se van a repartir la cúpula. Que cada uno de los gremios va a ser uno de los 8 gajos de la cúpula. Entonces el gremio de la seda va a ser un gajo, el gremio de los orfebres va a ser un gajo, y cuando le plantean esto a Brunelleschi le dice, no, ni pedo, ¿cómo que voy a hacer cada gremio haciendo un gajo distinto? ¿Cómo hago esto? Es imposible. O sea, ya era imposible, encima con cada un gremio distinto haciendo un gajo. Bueno, básicamente les plantea a los comitentes, a lo que viene a ser el gobierno civil de Florencia, que él no hace la obra si no dirige él todos los gremios y no elige él a la gente que va a trabajar en la obra. Y pasa por encima de una estructura que era fortísima, ¿sí? Una estructura que tenía una potencia de lo que hoy sería lobby adentro de Florencia, que era muy fuerte, ¿no? Entonces entiendan cómo en este pararse como figura de autoridad frente a eso, hay también un cambio, que también, entre otras cosas, lo empieza a convertir en el primer arquitecto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del Renacimiento, donde la construcción se hace de manera colectiva, ¿sí? La construcción justamente la hacen los gremios y no hay exactamente arquitectos. Hay gente que tiene ciertas habilidades para la arquitectura y hay lo que se conocen como maestros, ¿sí? Y los maestros son maestros canteros, hay algunos que se especializan en cortar la piedra, otros que se especializan en tallarla, otros que se especializan en otra cosa, ¿no? En la herrería. Pero es como un grado mayor del artesano. Pero la construcción tiene un grado de colectivismo muy grande, ¿sí? O sea, todo se realiza de esta manera. Y las construcciones, aparte tardaban siglos en hacerse las cosas. Él no podía tardar siglos, él tenía que resolverlo rápido, no podía tardar siglos, no quería tardar siglos. Y aparte quería hacer lo que él quería, él ya tenía una idea, él sabía cómo lo iba a hacer, él lo había diseñado, lo había proyectado. Entonces él, como proyectista, se impone a todas esas estructuras que eran anteriores, ¿sí? Es una figura del arquitecto un poco, es lo que pasa, ¿no? Pero es una figura del arquitecto un poco polémica, porque si bien llega hasta nuestros días, esa figura del arquitecto también hay que ponerla en discusión, hay que ver hasta qué punto queremos ser ese arquitecto nosotros, ¿no? Pero bueno, más allá de eso era Brunelleschi.
Este es un pequeño pasaje que hay ahí como en la parte inferior de la cúpula, se ve acá, ¿no? Se puede subir, es esta parte de acá, para ver Firenze, Florencia, desde la derecha está la parte de abajo de la cúpula, como se ve es octogonal, tiene esas pinturas que son más, que son posteriores, son barrocas. Muchas de estas iglesias tienen intervenciones que se van dando a lo largo de los siglos, ¿sí? O sea, la cúpula, como veíamos, la iglesia en sí, o sea, la catedral en sí, es más bien románica, ni siquiera es gótica, es más bien románica de origen, y Brunelleschi le termina haciendo la cúpula un par de siglos después. Entonces, tiene como un desarrollo, esta pintura, por ejemplo, también es del barroco, que tienen que pasar 100 y pico de años para que se haga. La siguiente obra que les quería mostrar, váyanme avisando con la hora porque yo le doy y... No hay 10. No hay 10. No hay 10. Sí. La siguiente obra que les quería mostrar es el que se llama... Yo les puse todos los nombres originales en italiano porque si lo van a googlear van a encontrar más cosas, pero yo los voy a ir traduciendo. El Ospedale degli Innocenti es básicamente un hospicio, ¿sí? No es un hospital. En la mayoría de los libros aparece traducido como Hospital de los Inocentes. No es un hospital, es un hospicio, ¿sí? Entonces lo que hay son básicamente niños huérfanos y ese tipo de cosas. Sí, cosas parecidas a niños huérfanos. Por ejemplo, niñas huérfanas. En esta obra vemos que él no es un prodigio técnico como la cúpula. Por las fechas son muy cercanas, no sé si vieron la fecha, por las fechas son muy cercanas. O sea que uno podría decir que está haciendo al mismo tiempo la cúpula y esta obra. Y esta obra es una obra de casi como de intervención de fachada. Él no hace todo el edificio. Él hace lo que se conoce como la loggia, que es básicamente la galería, ¿no? En italiano se llama loggia. ¿Sí? Loggia, es logia con doble G. No, el edificio. Ospedale degli Innocenti. Lo van a encontrar en castellano como el Hospital de los Inocentes, pero yo quiero aclarar que no es un hospital. Bueno, decía, como ven es de 1419, la cúpula de 1418, la intervención es eso que aparece ahí delante, esa galería con columnata, que él coloca sobre un edificio preexistente, que es como un trabajo de fachada, pero al mismo tiempo el hospicio está justo frente a una plaza, que es una plaza muy importante en Florencia, que es la Plaza de la Annunziata, que tiene también una iglesia muy importante, una basílica al fondo de la plaza. Entonces era un lugar importante en Florencia, y el edificio era un edificio más o menos no muy atractivo, que en algún momento piensen que acá está el gobierno civil de Florencia, está también entrando en una etapa que tiene que ver de nuevo con la aparición de la burguesía comercial, con la aparición de a poco del capitalismo, en la cual quieren embellecer la ciudad de Florencia, ¿sí? Y no es un rey, es una burguesía aristocrática acomodada, ¿sí? Entre esas cosas se transforman en mecenas, en gente que da plata para hacer obras que son públicas, entre comillas. Por ejemplo, esta. Si se fijan, tiene algunas cosas interesantes para empezar a ver, que es, él empieza con un trazado, o sea, con una composición, diríamos, muy geométrica, muy regular, muy armónica, muy tranquila, ¿no? Vemos la simetría, la repetición del módulo, y tiene algunas características que, por ejemplo, utiliza de una manera muy clara, y no por casualidad, en lo que se conoce como arco de medio punto, que es ese arco que es media circunferencia, que tiene que ver con la arquitectura romana, ¿no? Que tiene que ver con la herencia clásica, sobre todo con la arquitectura romana. Entonces, es una cita arquitectónica. Él está usando acá un recurso del lenguaje arquitectónico. Arriba coloca unas ventanitas con unos pequeños frontis, que también son parte de este lenguaje arquitectónico que él está rescatando. Si se fijan, hay como unos medallones
entre los arcos, que tienen como unos niños envueltos con unas telas, lo cual nos da una pista de que es un hospicio. Y cada arco termina en una columna con un capitel que pretende ser una especie de corintio, pero es un corintio no muy depurado. Es lo que le sale en el momento, o lo que le sale al artesano que tiene que hacer el capitel, que él le dice, haceme esto más o menos. Le sale eso. No es muy depurado, es como una primera experiencia. Y tiene algunas cosas interesantes, que es que, por ejemplo, en el interior de esa galería, uno empieza a ver claramente cómo hay a propósito, él construye artificialmente con la arquitectura una perspectiva científica, ¿no? O sea, él está reproduciendo en la arquitectura con esta modulación, con esta monotonía de la columna, él está construyendo unos medidores de perspectiva arquitectónicos, para que cuando uno está parado ahí, uno tenga la percepción de cómo es ese espacio en perspectiva, ¿no? No es un espacio difícil de entender, es un espacio que a simple vista uno sabe cómo es. Pero además, se compone por una serie de módulos que son exactamente iguales, que no son solamente las columnas, sino que son módulos espaciales, que de un lado tiene un arco, del lado de afuera que veíamos de la fachada tiene un arco, pero del lado adentro también tiene otros dos arcos, y del lado de la pared tiene otro arco, ¿no? Entonces uno se pueden imaginar ese módulo espacial compuesto por 4 arcos, 2 columnas de un lado, 2 ménsulas del otro, que es un módulo espacial de planta cuadrada, exactamente cuadrada, y esto tiene que ver también con cuestiones geométricas, que se va repitiendo. Esto lo vamos a ver que sigue apareciendo en Brunelleschi, esto es lo que yo les decía del capitel. Esta es la última obra, que es una obra interesante. Esta está en Roma, Santa María de los Ángeles, y es una obra interesante por esto. Es una obra en la que él ya propone sí una cúpula semiesférica, como va a ser ya el patrón que va a regir el Renacimiento después, pero además propone una iglesia de planta central, ¿sí? Es una iglesia de planta central, es una iglesia redonda, que es bastante raro, ¿sí? ¿Cómo se llama? Santa María de los Ángeles, Santa María degli Angeli. Es una iglesia de planta central que también va a ser uno de los patrones, por lo menos en el ideal de la arquitectura del Renacimiento. Después la arquitectura del Renacimiento va a hacer muchas cosas, pero en el ideal, la iglesia de planta central va a estar puesta ahí como algo a lo que hay que apuntar de alguna manera, ¿no? Y esta es una iglesia de planta central interesante porque retoma algunas cuestiones de la arquitectura bizantina, que es una arquitectura posterior, pero que también funciona por cierta zona del norte de Italia, entonces no le queda tan lejos, ¿no? En la zona de Rávena, él podía llegar a conocer esa arquitectura. Entonces, al mismo tiempo de que está rescatando la arquitectura romana, y esto tiene que ver con esta idea del Renacimiento, no solamente rescata la arquitectura romana y el lenguaje clásico, y los órdenes y las proporciones y toda una serie de cosas, sino que también se permite empezar a ver cosas de la arquitectura bizantina, cosas de la arquitectura gótica, y mezclarla de la manera que a él le parece que está bien, que funciona, y crear con eso nuevos paradigmas, nuevos cánones, ¿sí? Él instala ciertos cánones de la arquitectura, él y Alberti y otros, ciertos cánones que son ciertas maneras de hacer, que se transforman en tradiciones y en algún momento en estilos, que no son exactamente copias de lo que hacían los romanos, sino que son reinterpretaciones, hibridaciones con otras arquitecturas. Y también en este caso, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con el neoplatonismo, que lo mencionaba Eugenio el otro día, y no sé si también lo había mencionado Ilana, que tiene que ver con esta corriente filosófica que rescata las ideas de los filósofos griegos y los reactualiza poniéndolos en contacto básicamente con el cristianismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto aparece sobre todo la cuestión de lo platónico, y asociado a lo platónico la idea de que las figuras más bellas son las figuras más regulares y más puras. El círculo, el cuadrado,
el triángulo, ese tipo de cosas. Y la combinación de ellos, ¿no? De ahí viene que la iglesia de planta central circular sea como el ideal máximo. El círculo es la figura perfecta, la iglesia perfecta debería ser la de planta circular. Pero eso es una idea, se entiende que es una idea, que no tiene nada que ver con la realidad, porque ¿cómo es la ceremonia en una iglesia de planta central? Ustedes fueron a una iglesia, ¿sí? Ustedes más o menos se dan una idea de cómo funcionan las ceremonias en una iglesia. En una iglesia de planta central como esta, ¿cómo funcionan las ceremonias? Es difícil, ¿se entiende? La arquitectura está imponiéndole al culto, a los ritos, le está imponiendo estructuras espaciales que le son extrañas. Y eso es interesante porque hace muchas veces que el rito cambie también, ¿no? Pero bueno, hay una interacción ahí, después en todo caso podemos profundizar. San Lorenzo, de 1421, sería como la obra siguiente después de la cúpula y el hospedale, la loggia del hospedale. San Lorenzo es una iglesia de planta en cruz. Es interesante para que vean cómo es el tejido de Florencia. Está en Florencia también. Cómo es el tejido de Florencia. Son todos techos de tejas. Y las iglesias en las vistas aéreas se camuflan completamente porque usan las mismas tecnologías, las mismas técnicas constructivas, las mismas tradiciones constructivas. Y esta es la planta de San Lorenzo. Yo quiero que vean acá una cosa, que es que, si se fijan, y yo les voy a mostrar ahora los interiores, lo que hace Brunelleschi acá es reproducir la loggia del hospedale en las naves laterales y después generar, como a partir de una simetría especular, la otra nave, ¿no? Pero con el mismo criterio, como si fueran dos loggias una enfrente de la otra. Y usa el mismo módulo espacial cuadrado, de base cuadrada, con 4 arcos, que tiene una pequeña cupulita vaída, igual que en el hospedale, y la misma reproducción del mismo módulo para generar ese efecto perspectívico de homogeneidad, de continuidad. Lo interesante acá, que es en esta primera obra donde eso se espacializa, donde deja de ser simplemente una tirita y empieza a hacerse un poco más complejo, es que cuando llega al crucero se hace libre. ¿No? El crucero es la parte de arriba donde se cruzan lo que se llama el transepto, que es esa nave que cruza así, con la nave central longitudinal, ¿no? Cuando se cruzan, aparece el crucero. Bueno, fíjense en el cruce de las dos naves, cómo Brunelleschi se lió en el módulo. Ah, se hace lío, sí, se hace lío. Estaban todos preguntando, ¿se hace qué? Porque lío. No sé yo, lío. Se embarulla. Okay. Él lo dibuja esto antes, pero cuando tiene que llegar ahí se le complica, como arma los dos de arriba, los dos del costado, y le queda uno ahí en el medio raro, como que lo tiene que acomodar, pero más o menos. Entró. Queda. Está probando, él es un pragmático. No es un idealista, es un pragmático. Las ideas y las cosas están muy bien, pero él las prueba. Y este es el interior, ¿no? Fíjense cómo él consigue ese efecto de, yo les decía, estas dos loggias enfrentadas, lo que vendría a ser la arquería, ¿no? O las fachadas interiores de esta iglesia, si quieren, para decirlo de otra manera, ya están un poquito más depuradas que en lo que veíamos en la loggia anterior. Pasaron pocos años, pasaron 2 años. Pero ya están mucho más depuradas, ¿no? El trabajo con los arcos, el trabajo con los capiteles. Fíjense un detalle, por ejemplo, que el arco no apoya directamente en el capitel, como sí pasaba en el hospital, en el hospedale. No apoya el arco directamente sobre el capitel, sino que tiene como un pequeño podio donde apoya el arco y después apoya en el capitel. Bueno, esas refinaciones vamos a encontrar un montón, que quiere decir que él también va desarrollando, va viendo otras cosas y va desarrollando esta. Por ejemplo, también desarrolla
la pilastra, ¿no? Él venía trabajando con la idea de la columna exenta, que es una idea como mucho más sencilla, y acá ya empieza a desarrollar la pilastra, ¿no? Cómo empieza a aparecer esa columna que está adosada al muro. Profe, Sí. ¿en qué año fue esto? 1421, si no me equivoco, si recuerdo bien. Gracias. Acá vemos las columnas exentas, las proporciones ya son mucho más interesantes también. La loggia era como más petiza, ¿no? La loggia era estaba como más contenida, y fíjense que acá ya es mucho más esbelta la proporción. Y eso tiene que ver con esto que yo les decía, no solamente la proporción de la columna es más correcta respecto de los cánones clásicos, o sea que está mejor trabajada, sino que además le agrega esa especie de podio arriba que la hace más alta todavía, ¿no? Entonces eso consigue que la proporción sea más esbelta y que por lo tanto la iglesia sea también más transparente, ¿no? Porque uno puede ver a través de esa columnata y ver las otras naves. Es una iglesia bastante luminosa también, tiene lo que se conoce, ven ahí arriba, no se ve casi nada. Acá, arriba de lo que sería la arquería, ¿no? De la serie de columnas y arcos, hay una serie de ventanas, lo que pasa es que están como muy quemadas ahí, no se llega a ver. Ahí hay un techo plano, que es el que tapa lo que es la nave central, ¿no? La nave central está cubierta por no es un techo en realidad, es un cielo raso plano. El techo arriba es un techo a dos aguas, que es lo que le permitía la tecnología también en ese momento para resolver más rápido, era un techo a dos aguas, y lo cubre con un cielo raso plano. Ahí en el medio, entre el cielo raso y esto, hay una serie de ventanas. Esas ventanas arman lo que se conoce clásicamente en la arquitectura, incluso románica. Esto tiene que ver con el modelo de basílica. Se conoce en historia de la arquitectura como corte basilical. Esto, que es básicamente que vos tenés un techo a dos aguas, en general, puede ser también una bóveda, arriba en la nave central, y después las naves laterales están más abajo, ¿sí? Están techadas más abajo. Entonces, entre esos dos techos te queda un espacio para poner ventanas e iluminar la nave central desde arriba, ¿sí? Esa manera de iluminar la nave central, esa franja de ventanas, se conoce como clerestorio. Bueno, esta es una iglesia que trabaja muy bien eso, es una iglesia muy luminosa. Los detalles estilísticos, ¿no? Ya más depurados, empieza ya a meter algunos shaders. Y la fachada que queda sin terminar. Acá se ve bastante bien lo del corte basilical que yo les decía, ¿ven? Como hay un techo arriba, las naves laterales tienen dos techitos más finitos y ahí un poco se ven las ventanitas de costado. Esta es la fachada de San Lorenzo que queda sin terminar, como les decía, hay varios proyectos, hay un proyecto de Miguel Ángel, incluso nunca se llega a terminar. La sacristía vieja de San Lorenzo también, dentro de San Lorenzo, esta es la sacristía que proyecta y construye el Brunelleschi. Se llama sacristía vieja porque un siglo después, más o menos, Miguel Ángel va a hacer otra sacristía. Ustedes dirán, ¿para qué quieren dos sacristías? Nadie sabe demasiado bien. Era porque había un mecenas que pagaba una y después vino otro y pagó otra. Eran dos sacristanes. Pero como después apareció una de Miguel Ángel, que era la nueva, a esta la empezaron a llamar la vieja. Entonces es la sacristía vieja. La sacristía vieja, también más o menos del mismo año, porque la construye al mismo tiempo, tiene ya algunas cosas interesantes. Lo vemos en esta axonométrica, que tiene que ver como ese módulo espacial, esa planta cuadrada que se cubre en los laterales, empieza a tener en cada uno de los laterales un arco, ¿sí? Y que en las experiencias anteriores tenía como una pequeña bovedita que terminaba de cubrir. En este caso ya le pone una cúpula, ¿sí? A ese módulo se agranda, se hace más grande. Es el mismo módulo, es una planta cuadrada que tiene un arco de cada lado, un arco de medio punto de cada lado, pero ahora le pone una cúpula arriba, ¿sí? Para ponerlo la cúpula, él rescata otra cosa también de la arquitectura romana, pero también sobre todo bizantina, que es lo que se conoce como cúpula en baldaquino.
Baldaquino, escríbanlo como suena, se escribe también en italiano, pero en castellano existe la palabra baldaquino con Q, baldaquino. Y un baldaquino básicamente por ahí, alguno vio alguna vez un baldaquino. Es algo que se pone para hacer algunas ceremonias, ¿sí? Que es básicamente como una especie de techito con 4 columnas. ¿Cómo? O las camas con baldaquín. O las camas, claro, a veces en las camas son unas camas que tienen como una columna en cada punta y arriba tiene un techito, ¿sí? Bueno, a veces eso también se usa para hacer algunas ceremonias religiosas, es como colocar un techito adentro de la iglesia, ¿sí? Para hacer algunas cosas. San Pedro. Sí, pero no lo conocen, entonces tampoco, ¿no? Ya van a ver que hay algunos famosos. Pero bueno, para que se den una idea, por ahí algo se les viene a la cabeza. Esa es un poco la idea de baldaquino, pero la cúpula sobre baldaquino, como se conoce generalmente, es esta manera de colocar la cúpula, que obviamente la cúpula tiene, este tipo de cúpula sobre todo, tienen una base circular, la base es un círculo, ¿sí? Que está colocada sobre un módulo de base cuadrada, ¿sí? Entonces imaginan, es un círculo que apoya sobre algo que es un prisma cuadrado, de base cuadrada. Entonces, ¿cómo apoyo un círculo en un cuadrado? Esa es la pregunta que se hicieron los arquitectos durante muchos años y que respondieron los arquitectos bizantinos sobre todo. La manera de apoyar un círculo sobre un cuadrado en el espacio, ¿no? Es esto. Hay varias maneras, ¿no? Pero la manera que queda instalada en la historia de la arquitectura y sobre todo en el Renacimiento es esto, que ven acá. Esa especie de triángulo que ven acá, que une, ven, acá hay un arco, de este lado hay otro arco, y arriba está la cúpula. Ese triángulo que hay ahí se llama pechina, ¿sí? También se llama cúpula sobre pechina. Eso se llama pechina. Esa pechina es una cosa muy rara. Alguien, para pensarla, alguien se tuvo que romper bastante la cabeza, porque básicamente es un sector triangular de esfera, que es bastante difícil de explicar, pero cuando la empiecen a ver se van a acostumbrar a que lo van a ver muy seguido.